Bienvenidos al capítulo 5 de Mentores de Mentes, donde 3 generaciones están tratando de conciliar un concepto, encontrar la pregunta correcta o bien solo compartir ideas. Y de nuevo nos acompaña Gerardo Páez y Fernando Ralero. Yo soy Giovanni Lobato y vamos a ver, Gera, esta pregunta va para ti. Dale. A ver, se habla hoy de resiliencia, que tiene su definición y ok, va. Creo que es más como un concepto de moda, pero mi pregunta es, ¿se puede ser resiliente sin disciplina o se puede ser disciplinado y no estar dispuesto a ser resiliente? Es una pregunta difícil. A base de mi propia experiencia, yo te puedo decir que la resiliencia para mí es aguantar el camino sin importar qué. Pero me voy un poquito más atrás. Si queremos ser capaces de aguantar ese camino, tendríamos en teoría que tener bien claro qué es lo que queremos lograr en nuestra vida. Es decir, yo ya sé hacia dónde quiero llegar, yo ya sé el tipo de persona que quiero ser. Es un ejercicio que a mí se me hace muy natural, pero que la verdad no me queda muy claro. Y ustedes me dirán en los comentarios si ustedes se lo preguntan, por ejemplo, si en algún punto o si todos los días se preguntan quién quiero ser. Quizás yo me lo preguntaba porque yo estaba súper inconforme con quién era yo. Quizás yo me lo preguntaba porque toda mi vida, al menos los primeros 25 años de mi vida fueron incómodos para mí o no era como la versión que yo quería ser. No lo sé, no lo sé, en verdad. Pero fue mi caso y yo me empezaba a preguntar qué quiero. Y cuando me empecé a preguntar esas cosas, me di cuenta que todo lo que yo quería era todo lo opuesto a lo que yo era hoy. Y yo entendía que para lograr todas esas cosas yo tenía que pasar por procesos y por cosas y por situaciones que no me iban a gustar, que me iban a quebrar, que me iban a hacerme vulnerabilizarme, a quitarme las máscaras y en el buen sentido perder personas porque pues, las personas que me conocían a una persona que yo no quería ser. Entonces, cuando tú empiezas a ver esa parte y empiezas a trabajar en ti, esas personas usualmente no te acompañan porque están tan acostumbradas a ver una versión tuya que tú quieres destruir que no pueden con esa idea. A mí me pasó, y lo digo así en público, amigos, mismos familiares, gente que dice, ¿tú quién te crees? Pues es que no me creo nadie, más bien me creo yo. El problema es que yo sí sé quién soy yo, o al menos tengo una idea de quién quiero ser yo, y tú no. Entonces, como yo sí sé que quién quiero ser, me tengo que poner a trabajar ya. Y eso fue cuando decidí de 0 a 100 bajar de peso, de 0 a 100 empezar en el emprendimiento, de 0 a 100 deshacerme de muchas creencias y limitaciones que yo mismo tenía. Y ese camino, guiado por una visión mía y fortalecido por mera convicción, pues empecé a actuar y sí, me costó muchísimo trabajo, pero no me importaba. Yo decía, nada más, yo quiero este resultado. Y si para tener este resultado yo tengo que hacer estas cosas, pues las hago. Pero, a ver, yo no creo, es más, estoy casi seguro de que tú no tenías consciente de estos dos No, conceptos no, no, no. mientras esto estaba pasando. No. Simplemente era una obsesión de no estar donde estoy. ¿Qué papel juega, Fer, la neuroplasticidad en ese momento? Porque es algo que a veces ni siquiera nos enfocamos en trabajarlo. Sí, es que tú ya tenías el patrón de que eras un niño gordito. ¿Eras gordito buena onda o gordito mala onda? ¿Cómo eras? No, Siempre he sido buena onda, siempre he sido sí. buena onda. No lo conocía, pero ¿cómo eras? Yo creo que intentaba agradar por lo mismo. Sí, era Eras buena un onda. gordito buena onda, o Sí. sea, no eras tímido. Mm, Era socialmente incómodo. Sí, Ok. era awkward. Entonces, por ejemplo, para ti era muy normal llegar a una piñata y comerte todos los dulces y todas las donas que había. Ese era tu patrón, ¿sí? Sí, pues, puede ser. ¿Ok? Hasta que entonces te diste cuenta de que había una posibilidad de que podrías llegar y no comerte todo, podrías hacer algo distinto. Eso es bien importante lo que acabas de decir. O sea, si alguien trae donas a la fiesta, no te las tienes que comer, amigo. ¿No? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, te voy a decir por qué no. Porque tú le haces una. Mira, ¿cómo yo controlo esa parte? Imagínate que, que estamos grabando podcast y se les ocurrió aquí a Catherine traer el refrigerio y el coffee break y hay puro mugrero. ¿Tú tienes realmente que agarrar de ahí? Es una cosa que yo me pregunto. Otra vez. ¿Por qué? Tú haz la pregunta a la dona. Ahí está la dona enfrente de ti. ¿Me vas a hacer mejor, donita?
¿Me vas a hacer más inteligente, más Siempre me va a fuerte? responder que sí. Por eso No, dona. pero eso es una mentira, te está mintiendo. La verdad, entonces, Yo creo pero la el disciplina problema es otro. Si las donas te hablan, el problema es es otro. Sí, otro, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero yo les pongo, no, ¿sabes qué pasa? Que yo les pongo su propia voz hacia lo que yo quiero conseguir. Entonces, yo le pregunto a una dona que obviamente no tiene vida, ¿eres buena para mí? Y yo le contesto, pues no, no eres buena para mí. Yo sé que no eres buena para mí. ¿Por qué si no eres buena para mí te voy a comer? Pierde Ese, totalmente el poder ante mí. ese comentario que acabo de hacer se va a hacer viral, ¿eh? Sí, ojalá. Y espero que le De sirva que si sobre la dona no es todo. buena para ti, te la vas a comer. Sí. Está muy fuerte, Está ¿eh? fuerte, Está fuerte ese comentario. fuera de broma, la gente yo creo que batalla con la disciplina porque o el cigarro, o el alcohol, o la comida tienen un poder total sobre esas personas. Lo tienen. No puedes contra ellos. ¿Por qué? Porque ni siquiera te atreves a ser honesto contigo, a decirte, pero ¿por qué me controlan? Dale, quítale el poder. Pero Quítale el poder a las también cosas. pasa algo, Gerardo. Hay personas que no se dan cuenta que están mal y eso es clave. Exacto. O sea, hay personas que tienen normalizado, tal vez por historia Sí, familiar, y totalmente. esto hablando únicamente en salud. Si lo ponemos a negocio, si lo convertimos a negocio es, a ver, sale para pagar la renta del local, para pagar las 3, 4 nóminas que son, para Ujú. pagarte el viaje a Cancún y listo, next, lo que sigue. Y ahí estás. Realmente, ¿qué es lo que te hace sentir que estás en este proceso de ser resiliente, de ser disciplinado? Entonces, ¿cómo puedes tú entender esos conceptos y trabajar en ellos? ¿Qué es primero? ¿Serlo y hacer lo necesario o necesitar tener eso en tu vida? Yo creo que eso entra cuando las cosas ya no empiezan a ir bien en tu vida. Cuando todo está papita, cuando todo lo tienes así como que, pues tienes a tu relación, tienes tu empresa, está tu familia, todo está acomodado. Ah, bueno, pues qué fácil llevar un proceso. Pero, ¿qué pasa? Y eso te digo porque a mí me pasó. ¿Qué pasa cuando de un día a otro, uno de esas tres cosas o dos cosas de las tres ya no están? Y ya no tienes empresa, y no tienes pareja, y tienes que trabajar, y aún así te tienes que cuidar, y tienes que mantener la disciplina que vienes cargando. Se vuelve muy pesado cuando las cosas no son óptimas. Y es ahí donde yo digo que si tú ya fuiste capaz en algún punto de tu vida de tener esa disciplina, ahora toca, de la mano con la resiliencia, pues tratarte de llevártelo lo más pegado a como ya lo estabas haciendo. Y funciona lo mismo con las generaciones que ahorita están naciendo, que van a nacer con un teléfono inteligente en las manos, que en nuestro caso, que crecimos y ya estuvimos vivos en una etapa donde no teníamos eso. Nosotros tenemos una ventaja grandísima sobre ellos al poder nada más recordar cómo era antes. Ellos no van a tener esa oportunidad. Nosotros sí, y creo que esa es nuestra herramienta y por lo mismo, dar este conocimiento para decir, hey, hay una vida afuera del teléfono y creo que vamos a llegar a eso otra vez. Es inevitable, porque al final del día vas a vivir aquí. Por más lentes inteligentes que tengas y por más todo, vas a vivir en el plano físico. No sé, creo que en el futuro no va a ser necesario, ¿eh? Pero va. No, es más, en el futuro creo que la ciencia va a avanzar al punto que el plano físico ya no importe porque todo va a estar perfecto, porque va a existir la pastilla que te va a dejar el cuerpo como debe ser, a la salud física totalmente a través de modificación genética. Es más, transferencia de tu cerebro a un cuerpo de otra persona más joven. Eso Pero, va a existir en algún sí. punto. Fíjate Pero que imaginemos, perdón, sí, lo que pasa es que lo estamos mencionando como si la resiliencia fuera algo supremo y algo propio de las grandes mentes. Y no es cierto. Todos los seres humanos tenemos la resiliencia. Lo que pasa es, a ver, para empezar, somos una raza muy fuerte. Creemos que nos morimos con cualquier cosa. No, no es cierto. Sobrevivimos a muchas cuestiones todos los días. A bacterias, a virus, a cambios climáticos, a mil cosas. Realmente como raza somos un ejemplo de evolución. Por eso estamos aquí. A ver, No solo, pero no solo son temas acá metafísicos y filosóficos. Te voy a platicar lo que me ocurrió a mí. Y todo ocurrió en un lapso de 5 días. ujú, Sábado, sábado. Tenía yo una cadena de franquicias. Nos declaramos en quiebra. Lunes,
socio que estábamos haciendo unas grabaciones para un negocio grande. Me dice, ¿sabes qué, Fernando? Ya no quiero seguir, quédate con todo. Miércoles, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Creo que tenemos que pensar en divorciarnos. En 5 días, todo lo que, o mucho de lo que para mí era mi vida, de repente se estaba yendo para abajo. Olvídate ahí que si hablemos de resiliencia y hablemos, no hablemos de nada, hablemos de a ver cómo le hago para seguir viviendo. Y entonces lo que me tocó hacer a mí, y no consulté ningún gurú y no consulté a nadie, dije, a ver, no puedo resolver todo al mismo tiempo. Entonces voy a irme uno por uno. Y entonces tu cerebro en ese momento te permite identificar qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Y dices, ok, vamos primero con lo más importante y lo vas resolviendo. Y así fue como salí adelante. Pero en ningún momento me puse a pensar si era yo resiliente o no. No, 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 no. Lo tenía yo que resolver. Entonces, te das cuenta que en el fondo es un recurso mental que todos tenemos. Lo que pasa es que no creemos tenerlo. Entonces, lo importante aquí es hacerle ver a las personas que así te sientas fregado, perdido, podrido, en el fondo sí tienes la fuerza, la capacidad, el recurso mental para ser resiliente y salir adelante. Quizás no ser disciplinado, eso es otra cosa, pero siempre tienes la posibilidad de salir adelante. Fíjate que ahorita que lo pones o lo planteas de esa forma, entonces podríamos entender que disciplina es algo que hay que trabajar, porque es Sí. crear hábitos, es mejorar cosas que sabemos que pueden ser mejorables dentro de un parámetro de normalidad o de lo deseable, sin llegar al punto de obsesión, porque se convierte ya en otro tipo de problemas. Resiliencia. Yo pondría eso como algo que se puso de moda en los últimos años, o la palabra como tal se puso de moda, pero en realidad es algo que todos tienen, o todos los que viven en ciertos lugares. Pensemos en esto, y seguramente hay dato duro que nos puede ayudar para entenderlo. Latinoamérica. Yo creo que hay personas que tienen que vivir con resiliencia todos los días para hacer 3 horas en ruta urbana, en metro, en camión, en microbús, en bicicleta, a su trabajo. Niños que tienen que caminar 3 kilómetros para ir a la escuela cargando libros, para ir 3 horas y regresar a su casa a comer frijoles y arroz, a trabajar en la tarde, ayudarles a sus papás en el campo o en el negocio o en la central de abastos o La donde sea. violencia, un Es bombazo, un exacto, secuestro. vivir en una ciudad en donde no sabes, vas a salir y no sabes si regresas, en donde no sabes cómo están tus hijos. O sea, Latinoamérica tiene, si existe una definición de resiliencia, se llama Latinoamérica. O sea, el latinoamericano ha vivido en una situación social muy compleja y ha sido, a veces nos va bien, luego Argentina estaba bien y ahora ya no tanto, y las cosas han ido cambiando porque el concepto y la materialidad de las cosas en las que, o mejor dicho, el mundo material en el que hemos desarrollado nuestra sociedad nos ha llevado a eso. Sin meternos ni en política ni en filosofía, eso es algo que todavía seguirá siendo así por un buen tiempo. Generaciones tal vez. ¿Cuántas? No lo sé. Eventualmente, ojalá y cambie, pero nos va a tocar morirnos en el mismo esquema, estoy casi seguro. Si la resiliencia es algo que todos traen por default, ¿por qué lo manejamos como un concepto que hoy es deseable cuando ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos siendo? O sea, ¿qué pasa hoy en la comunicación afuera y por qué tantos mensajes que nos dicen que debemos ser algo que de todas formas somos? Que nos dicen que debemos hacer algo que de todas formas hacemos. O sea, ¿qué está pasando allá afuera? Porque ahorita afuera hay muchas personas dañadas ahorita allá afuera. Me lo comentaban unos amigos que tienen 22, 23 años, hace unos días, allá en la Ciudad de México. Me dicen, la mayoría de mis amigos están valiendo, ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por droga o por qué? no, por las redes sociales, por la exposición al 1%, que se comparan, porque piensan que se están quedando atrás. Y eso es una epidemia ahorita, eso que está sucediendo. Literal. Nada más que Pero a ver, tú estás en tus pasados 30, antes de 40. ¿Tú pensabas eso cuando estabas en esa edad? Pasados 30 de me estoy comparando con otros y Sí, realmente estoy haciendo. es que sabes que sí lo piensas,
pero es que ahora es más evidente. Porque Pues, hay un fenómeno en el cerebro y es que el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Para el cerebro todo es real. Entonces las publicaciones de las redes sociales que están Lo maniqueadas, magnifican. lo magnifican y dices, oye, ¿cómo es posible que yo no me puedo ir a Europa todos los años? Y él sí. ¿Qué está mal en mi vida? Imagínate lo que estoy... son las fotos del mismo primer año, ¿no? Qué De las tontería, fotos de lo que otra quieras, vez. ¿no? No te estás perdiendo de nada, amigo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y ese es el tema. O sea, los seres humanos siempre hemos sido iguales, pero ¿qué pasa? Que ahora tenemos una mayor exposición a información que no tiene que ser real. Y aunque fuera real, estaríamos totalmente equivocados en compararnos y en deprimirnos por algo así. O sea, en lugar de ver acá hacia arriba, tendríamos que ver hacia abajo. Es que también, ¿sabes qué pasa? Es como que la realización de todo porque aparte deja tú, se comparan, ese es el primer paso. Y el segundo es que digan, bueno, ¿y qué tengo que hacer para llegar ahí? Y entonces se ponen a pensar en todo lo que va a conllevar llegar ahí, todo el trabajo, se abruman. Y como es demasiado el cambio y el shock y tanto que tienen que hacer para hacer el cambio, muchas veces se quedan en la inacción. Entonces, eso lo vuelve peor. Como aparte no avanzan y no ponen conscientemente de su parte para salir adelante, se quedan en el mismo lugar y el día siguiente es peor y el día siguiente es peor porque pasan los días y no hacen nada al respecto. Yo ahí tengo una duda y me gustaría hacerte la pregunta a Sí. ti, porque tú estás en esa época de la vida en donde estás pasando por eso. ¿Despiertas un día y volteas a ver al resto del mundo? O sea, no es. Yo recuerdo, y probablemente yo lo viví diferente, Ujú. pero es un tema progresivo. O sea, primero te enfocas en, quisiera tener un negocio, no brinco quisiera tener el negocio que veo en el Instagram de esta persona y tener todos los viajes. Pues yo sé que eso es el resultado de un proceso de años. Entonces, primero quiero el primer paso y después el segundo y después el tercero. Y hoy estoy igual, o sea, hoy personalmente ya brinqué esos, quiero los siguientes. ¿Cuáles son? Crecer esto, tener una segunda fuente, el empezar expansión, etcétera, etcétera. Pero no fue de un día a otro. ¿Qué pasa? Que estas generaciones de pronto un día despiertan y no solo están inconformes con lo que son, desean algo que no son y que no pueden ser porque no es de un día a otro. Y probablemente no pueden ser porque no es real, porque está construido. O sea, ¿qué pasa? ¿Despiertan un día? ¿Es algo que va evolucionando? ¿O simplemente hay un punto clave en la vida que, como la crisis de los 30, la crisis de los 40, o sea, ¿qué es? En tus La re- amigos, ¿tú qué ves? Mm, Yo creo que es el querer más, siempre, ese es un problema. O sea, yo creo que la gente está siempre queriendo más, pero como estamos acostumbrados, acuérdense que en la época del clic inmediato. Entonces, como todo está inmediato y vemos que venden en redes sociales y se hacen millonarios y son youtubers y nada más por grabarse jugando videojuegos o grabarse haciendo contenido, haciendo bailes raros, monetizan y Ahí creen, está. ajá, Ahí está la clave. Entonces, la clave está veo que hay personas que viven de ser famosos y viven de hacer cosas que no es trabajo, no es considerado trabajo, que la verdad es complejo, complicadísimo. ¿no? Y requiere disciplina, requiere inversión de dinero, Claro, inversión de mucho claro. tiempo. Que para llegar ahí, Johnny, perdóname, pero en el plano físico tuvieron que haber hecho cosas. Entonces, se hacen en el plano físico cosas que derivan entonces en poder tener esto en línea. Entonces, la gente lo ve en línea, ya estructurado y armado, y lo quieren así de rápido, y no es así. No, no, ni siquiera están dispuestos a poner un trabajo real en su misma persona que los lleve a crecer ellos mismos como persona y entonces puedan ser capaces de lograr esas cosas que ellos ven en otras personas. Es, Pero, es complicado. o sea, pero la pregunta concreta es, ¿ha pasado en los últimos años por el tema de la monetización en las redes sociales? ¿O es literal el brinco de los 29, 30 y pum, No, se es que ahorita activa? está magnificado por las redes sociales. O sea, la gente no quiere estar en un cubículo viendo que la gente está trabajando desde la playa. ¿No será que estás pasando por este proceso? ¿Cómo se llama, Fer? El tema es que cuando quiero comprar un carro rojo
un deportivo rojo y empiezas a ver solo deportivos rojos. Sí, es un filtraje. Sí, pero tiene un nombre, ¿no? Es como... Es el Sí, sistema, atención reticular. sistema reticular activador ascendente, se llama eso. Es el filtraje que tiene el cerebro. Hay un detalle fisiológico que tiene que ver con lo que estamos platicando y se llama la curva de la felicidad. Lo voy a dibujar aquí y se los voy a platicar. Y ahorita lo ponemos en la red. Luego yo me traigo luego un pizarrón si quieren y lo ponemos aquí Sí. atrás por si queremos. Esto es importante. dibujar. Es importante. Y es un detalle de millones de muestras. Es un estudio, me parece que es de la Universidad de Cambridge. ¿Sí? Y hay que entender dos conceptos. Y uno se llama calidad de vida y otro se llama, digamos que nivel de vida. El nivel de vida se refiere a las posesiones económicas. La calidad de vida se refiere al cumplimiento de la expectativa. Es decir, ¿cómo me imaginaba yo que estaría a esta edad contra cómo estoy? Y entonces, repito, nivel de vida se refiere a las posesiones materiales, mi carro, mi casa y todo esto. Y la calidad de vida se refiere al cumplimiento, a la expectativa que tenía yo de cómo estaría yo a esta edad. Entonces, ocurre un fenómeno bien interesante. Y es que, lo voy a dibujar aquí, a ver si se ve y si no, luego lo mostramos. Y es que a los 20, esta es la U de la felicidad. A los 20 somos mucho más felices. ¿Por qué? Porque estamos saliendo, empezando a vivir nuestra época de profesional y tenemos muchos sueños. Pero ¿qué pasa? Empiezan a haber problemas y empezamos a frustrarnos y resulta que caemos en un lapso donde aquí a los 40 años es el punto más bajo, es la crisis de los 40. Y entonces entre los 40 y los 50 años es cuando nuestro bienestar o nuestra calidad de vida está más bajo. ¿Sí? Nos sentimos más frustrados, nos sentimos más tristes. Pero ¿qué pasa? A los 50 empezamos a darnos cuenta de que hay otras cuestiones que valen mucho la pena, como los amigos, y entonces volvemos a ser más felices. Este detalle acá es el momento en que estamos más insatisfechos con nuestra vida, con cualquier cosa, con la familia, con los amigos, con la salud, con el cuerpo, con las posesiones, pero luego nuestra mente va cambiando y conforme vamos envejeciendo por acá, somos más ¿Y felices. tú, Esto no solo se da con los seres humanos, también se da con los monos. ok, ¿y tú crees que Exactamente igual. me encanta eso? ¿Tú crees que para una persona este punto más bajo pueda estar aquí arriba, por ejemplo? Fisiológicamente no, porque fisiológicamente depende si Yo tienes, creo que para cada si persona, no ¿no? tienes un problema emocional, no tendrías por qué tenerlo. Ahora, ¿qué pasa? Si aquí tienes una enfermedad de ansiedad o de Sí, angustia, exacto, sí. entonces, sí, porque en este momento estás empezando a vivir. No Algo debería de estar, no pero puede debería de estar. Pero estar, yo sí, sé que hay, sí hay. sí, exactamente. Híjole, Fer, es Pero que estos son millones de casos y esto es un estudio, sí, a ver, vamos para acá. entiendo tu Esto es lo punto, humano. Esto es entiendo humano. tu punto y yo también no coincido con esa curva. O Porque sea, ¿sabes qué yo no pasa? estoy en Yo, eso. según yo, güey, digo, perdón por Sí, la mala adelante. palabra, según yo, aquí está el dibujo, ¿Sí? aquí está el punto más bajo que nos explica Fer. El de Según yo, 40 y 50. este punto más bajo, entre antes lo puedas tener, mejor. Pero es que ese es el punto. O pasar, no tenerlo nunca. O nunca, pero por experiencia humana creo que va a pasar. Este estudio es importante. Este estudio no es solo Nada países más es a nivel mundial. No tiene nada que ver ni la religión ni tampoco el estatus socioeconómico. Es a nivel mundial. Sí, pero a esa curva que La dices, curva de la cuando felicidad. volvemos a subir, es porque ya entraste en conciencia, ¿sí o no? Así es. Ok, ¿qué pasaría? Yo quiero entrar en conciencia a mis 35 años. Podrías hacerlo. Podrías hacerlo. Queriendo hacerlo. Queriendo hacerlo. Por eso estoy yendo a los 5,000 cursos que les acabo Pero de espérate, platicar. a lo mejor ¿Hace sentido o un no? caso. Alguien que se dedica, voy a decir algo, ¿no? A un Hare Krishna de estos cuates que están viviendo alejado de las posiciones, alejado de las relaciones y están nada más en su onda, ellos no pasan por esto. Porque en ningún momento, como no tenían una expectativa, o sea, el problema en este Sí, punto pero ellos es, viven yo cuando tenía sí, 20 años a lo mejor imaginaba que a los 40 iba a ser millonario, iba a tener 1000 cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Llego a los 40 y no los tengo y entonces es donde viene mi Sí, satisfacción. que creo que también, a ver, ¿cuándo imaginaste eso? Cuando tenías 15 años, pues también que conocías a los 15. Claro. O sea, ¿qué Claro. concepto de que, ay, bueno, yo para mis 25 quiero ser millonario, tener un convertible, un yate, de Sí, que, porque suena como que falta muchísimo O tiempo. Exacto. estar casado. Te voy a poner un caso. O sabes que yo quisiera a esta edad tener hijos. Y hay gente que no puede tener hijos. y muchas otras cosas. El Y tema lo que es, quieras.
si siempre estás correspondiendo a una expectativa generada en un punto de inmadurez y de falta de conciencia, pues obviamente esa curva se va a cumplir, porque naturalmente es. Pero si empiezas a buscar esa conciencia desde los 20, no solo no vas a tener que pasar por esa curva, se convierte en una línea ascendente Exacto. porque puedes llegar a El construir. problema es que el mundo te origina, te empuja a que desees tener, a que aspires a tener cosas. Bueno, a ver, si siempre vas a estar a expensas de lo que el mundo te dice y lo que tienes que entender es porque el mundo te lo dice, pues vas a estar así, Exacto. ¿Sí? teniendo la edad perfecta para emprender cosas nuevas, teniendo Exacto. la edad perfecta para cambiar tu físico, tu mentalidad, tu educación, tu formación, teniendo la edad perfecta para iniciar una familia y no solo no aprendiendo y no entendiendo qué es lo que tienes que hacer, sino negando la capacidad y posibilidad que tienes. Es que cuando tú dices la edad perfecta, no hay una edad, de todo lo que dijiste, para emprender un negocio, para aprender algo, para empezar una familia, no hay una edad Ese es perfecta. el siguiente episodio, no se lo pierdan, pero yo sí estoy seguro que hay edades para cada cosa. No, yo creo que No, claro. hay estados mentales para cada No, no, cosa. no. A ver, un ejemplo. No podemos tener el mismo riesgo. O sea, por ejemplo, te invito a entrenar mañana conmigo. No va a ser igual, porque no tienes la misma edad ni la preparación. Ah, sí. Pero, ok, yo me pongo a emprender un negocio contigo. Pues tampoco va a ser igual. Entonces hay cosas que tienen que ver con la madurez y la experiencia que tienes, no solo con un tema físico. Pero es cuando hablas de empezar, dijiste el momento perfecto para No, empezar. no, No hay ningún digo, momento perfecto, no pensando en edad, existe. ahí te va. ¿Por qué digo esa edad? A los 20 empieza un negocio. ¿Qué probabilidades tienes de, uno, tener las decisiones correctas si no tienes quien te aconseje, si no tienes quien sea tu mentor, si no tienes capital de riesgo? O sea, ¿cómo le haces? Está, no imposible, pero es una en un millón, ¿va? ¿Se puede? Sí se Sí, puede. sí Hay se puede. ejemplos, claro que se Claro, puede. sí. Y son respetables, y claro que los hay, pero no es un proceso, olvídate de natural, no es un proceso lógico o regular, porque también a esa edad, ¿cómo te paras con un banco a pedir financiamiento? ¿Cómo te Sí. paras con un inversionista a pedir que crea en ti? Pues está bien complicado. Eso no quiere decir que no lo intenten, inténtenlo, pero en realidad seamos conscientes, hay edades. Pero ¿por qué dije edad perfecta? Porque a los 30 ya tienes 10 años fuera de la carrera o casi 10 años fuera de la carrera. Entonces, ya hiciste trabajo, ya intentaste algún negocio, ya algo, pero ya tienes experiencia laboral como para decir estoy donde quiero o no. Ya pasaste por parejas, por situaciones en donde entendiste. Estadísticamente pudiera ser, el tema es que la perfección depende del estado mental de cada persona. A No, lo mejor claro, yo a los 20 tengo la madurez, o a los 50 o a los 60. Va a ser tu momento, pero no hay un momento, o sea, lo que quisiera dejar claro es que para mí no hay un momento igual, no hay un momento perfecto donde todas las personas tendrían que hacerlo. No, cada persona tendrá su momento perfecto y tendrá que descubrir cuál es, claro, y para lo puede que ser los quiera. 50, puede ser los 60, pero por A los ejemplo, 15, claro. si alguien a sus 60 descubre su momento para intentar ser jugador profesional de NFL, Ah, por no va a supuesto. pasar. Si alguien a sus 19 encontró el momento perfecto para emprender un negocio que tiene que ver con médicos robóticos asistidos, tampoco va a pasar. O sea, hay que entender Sí, que la decisión en un margen de edad, puedes decidir muchas cosas, claro que sí, pero de ahí a que exista el contexto y el entendimiento, el mundo tiende a etiquetar a las personas según su experiencia y lo que ha avanzado, por seguridad, porque no vas a confiar que te llega el médico cirujano genio de 16 años y que te va a operar de corazón abierto, versus el que tiene 60 años o 50 años, que tiene toda la experiencia, que publica en revistas especializadas. ¿A quién vas a preferir? sí, claro. A eso me refiero. O sea, ese es mi punto. Entonces, ¿hay una edad perfecta para cometer errores? Claro que la hay. ¿Hay una edad perfecta para arriesgar? Para arriesgar, claro que la hay. Habría que entender y platicar sobre, o tratar de entender cuál es cuál. Pero en realidad, sí hay edades para hacer ciertas cosas. La edad para entender que estás bien y cambiar tu vida, pues depende el cómo la quieras cambiar.
Si estás trabajando en una empresa y quieres emprender y cambiar todo, claro que puedes hacerlo a los 50, 60, no importa, Por ejemplo, la pero edad para casarse puede ser a los 15 o a los 80 y no pasa absolutamente nada. se cortar, se fue. Se nos fue con el Estuvo bueno, estuvo con la bueno. discusión bueno. bien. Venga, o sea, ya a cerrar. Pues ya estás para cerrar. Ok. Pues ya le A voy a ver, quitar el tiempo. déjame entonces le pregunto yo. A ver, entonces, Gerardo, Ujú. ¿cuáles deberían ser los pasos en tu experiencia para construir disciplina? Que ya vimos que es un elemento fundamental para la resiliencia. En primer lugar, entender qué quieres. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué tipo de negocio quieres tener? Si eres emprendedor, ¿cómo te gustaría? ¿Cómo se ve ese negocio? ¿Cómo se ve ese espacio? Si cómo se ve tu cuerpo, cómo se ve tu energía, cómo se ven tus amistades, el contexto en el que estás ahorita es el que quieres o no. Son preguntas que te tienes que hacer como primer paso para después empezar a actuar. Esos yo creo que son las primeras ¿Tú crees cosas. en el secreto? ¿Tú crees en el tema ese de visualización y eso? Sí creo porque yo siento que lo he aplicado sin darme cuenta. Sin darme cuenta. O sea, ¿tú crees que con visualizarte haciendo y logrando algo, con eso basta? Porque te la tienes que empezar a creer. Tienes que visualizarte, creerlo, pero no nada más ahí. Poner el trabajo. Ah, eso es lo que quería que dijeras. Porque si no, diría que eres un charlatán. Poner el Porque trabajo. el problema es que le venden eso a la gente. Tú No, visualízate y decreta. no. Y yo decreto No, estar no, no, flaco no. y sigo estando gordo. A mí me gusta hacer eso, por eso me encantan estas cosas, porque yo soy bien directo. Aquí no te voy a regalar nada, ni te voy a dar la respuesta de nada. Es más, ni siquiera te voy a asegurar un resultado, porque todo depende exclusivamente de ti, de la calidad del trabajo que pongas, de la mentalidad que tú tengas en ti y de lo que estés dispuesto y de los precios emocionales que estés dispuesto a pagar para lograr los objetivos, sin importar qué. Si no estás dispuesto a todo eso, ni te vengas a la sesión uno a uno que podemos tener, por ejemplo, porque no te voy a ayudar, al final del día tú eres el que tienes que hacer el trabajo. Yo te puedo dar el mapita de lo que yo hice, pero te voy a dar el mapa. De ahí que lo hagas es muy distinto. Punto. Tatán. Para cerrar, yo creo que la resiliencia es algo que tenemos todos y que de alguna manera se ha puesto de moda la palabra, pero en realidad es algo con lo que tenemos que enfrentarnos todos los días. ¿Qué es esto? Estar dispuestos a hacer lo necesario para seguir adelante. Y la disciplina es clave porque es un componente principal para lograrlo. Sí, la disciplina se trabaja, es complicado. Sí. Está en el cerebro córtex prefrontal, está en esta parte detrás de la frente. Es bien importante. Hay una forma en que lo puedes lograr y es un truquito que usamos luego en programación neurolingüística. Solo que no sea gritando, por favor. No es al contrario. ese es ¿Se les hizo que grité? Ah, sí. hay que hablar. No, hombre, no, está No, bien no, que de que te grites. el Ah, del sí, no, anterior, no, de no, que no. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué Sí, quieres? no. No, es al revés, es al revés. Y es aprender a rezar. Pero no como en La Rosa de Guadalupe y Dios mío, que me haga el milagrito y me ponga un novio, tonterías de esas, no. Es aprender a rezar, pero algo así como, sin importar en qué creas, pero algo así como, Dios mío, no permitas nunca que yo me rinda. Y que no importa las circunstancias y que no importa los problemas, no permitas nunca que yo me rinda. Y al hacerlo con mucha devoción, lo que estamos haciendo es construyendo esa disciplina en el cerebro córtex, porque lo que hacemos es que estamos reprogramando nuestro cerebro al hacerlo constantemente. Oye, ¿y por qué rezar? Porque cuando dejas de dudar de tus propias limitantes y tus capacidades y crees firmemente en que hay alguien arriba superior que te va a ayudar, aunque a lo mejor nunca llegue la ayuda, pero al confiar plenamente en algo, lo que estás provocando es que tu misma mente empiece a expandirse y empiece a buscar las alternativas y las soluciones para resolver tus problemas. Entonces, por eso hablamos de rezar. Oye, ¿qué tanto hay que hacerlo? 3 veces al día cada que te laves la boca. Ponlo en tus propias palabras, pero el mensaje tiene que ser este. Dios mío, no permitas nunca que yo me rinda. Y así construyes disciplina. Que así sea. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Adiós.